a favor de las relaciones sexuales, bueno, que confesó ser un activo sexual, que enseñó el condón. Él aquí frente a las cámaras dijo que lo hacía con hombres o mujeres, que no importaba. Lo acaban de nombrar párroco en la iglesia de San Pedro. Aquí tengo yo el documento, lo he leído, donde el arzobispo de Hermosillo, Ruiz Rendón, lo oficializa a él y otros 11 párrocos. Es decir, y se ha hecho todo un escándalo de esa posición, Alberto. Bueno, me permito decirles con toda confianza y verdad que no conozco al sacerdote como tal, no conozco su trayectoria, etcétera, etcétera. Y aquí, si me lo permiten, haría dos distinciones que creo que son importantes, ¿no? Una es la realidad de la sexualidad humana en la Iglesia y en las sociedades distintas del mundo y en las iglesias y en todas partes. La sexualidad humana es una realidad que está presente en nuestras vidas desde que empezamos a formarnos en el seno materno hasta que morimos. Hay diferentes formas de vivirla y de expresarla, etcétera, ¿no? La Iglesia Católica a ese respecto tiene una normativa muy estricta que sí que consiste en decir que la sexualidad humana solo se puede ejercer dentro del matrimonio y este matrimonio tiene que recibir de alguna forma la bendición de Dios a través del sacramento. Fuera de esa forma específica de ejercer la sexualidad, todas las demás formas están de alguna manera prohibidas, es decir, son pecaminosas, y a los sacerdotes en particular del rito latino occidental, me refiero explícitamente a esta parte de la Iglesia, les está, prohibido ejercer la sexualidad de manera absoluta, es decir, no pueden ejercerla de ninguna manera porque se comprometen al celibato, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido yo diría, la realidad de la sexualidad humana como la está manifestando este sacerdote, supongo todavía, no sé cuál vayan a ser las medidas que se vayan a tomar al respecto de él, es que está diciendo, soy un ser humano, tengo una sexualidad bisexual por lo que entiendo, y la estoy ejerciendo siendo sacerdote. Bueno, en términos normativos estaría totalmente prohibido hacerlo, ¿no? Pero en términos humanos está expresando lo que sucede realmente en muchos casos de sacerdotes, de religiosas, de religiosos, de obispos y de cardenales en la Iglesia Católica. Ellos son seres sexuados y aunque no se sepa o aunque no se diga públicamente como lo está haciendo él, muchos sacerdotes son homosexuales, muchos sacerdotes, como el caso de él, son bisexuales, muchos sacerdotes tienen a sus mujeres con ellos en sus parroquias, como en el caso de Oaxaca, que hasta el 70% dicen que se encuentran en estas condiciones, aunque la normativa de la Iglesia se los prohíba. Es que hay una enorme diferencia y una tensión, e incluso a veces muy fuerte, entre lo que se dice que se debe hacer y lo que está de hecho sucediendo en muchos casos como este, ¿no? ¿Qué entonces me queda claro que la absoluta la prohibición y exactamente el contexto como lo haces, Alberto? ¿Qué debiera pasar aquí? Entonces, bueno, el arzobispo no se ha pronunciado ayer a través del rector del seminario, con quien se manifestó en Facebook también reprobando, indignándose. Otro diácono de Guadalajara. Se está haciendo todo un movimiento en redes sociales muy fuerte. ¿Qué debiera pasar? Porque la arquidiócesis guardó silencio, solo un tuit mandó ayer, y lo quiero leer, el vocero Luis Alfonso Ocobácame, que ya no nos respondió, y puso, volvió él a tuitear, pero puso: el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y a la vida privada son inalineables, pero Tomás Herrera no es la voz de la Iglesia. Y le preguntó por allá a alguien en las redes, Sergio Zaragoza le preguntó de manera contundente e irónica también, ¿quién vendría a ser la voz de la Iglesia? Es pregunta seria. Y él dice: ustedes, Sergio, todos los bautizados, pronúnciense y digan qué piensan. Ustedes son la Iglesia, digan a la arquidiócesis lo que piensan.
Y luego él prosiguió, es un desatino moral permitir que sacerdotes que no están en comunión con la doctrina de la iglesia presidan una parroquia. Ah, no, pero el dial se está yendo contra... Hace 10 horas no lo vimos, equipo. Esto está muy fuerte. Cuando alguna autoridad eclesiástica se rodea de consejeros inexpertos y preocupados por las apariencias, sale perdiendo la verdad. Pero el arzobispo, el señor Ruiz, en Twitter no se ha pronunciado. Alberto, ¿qué debiera pasar? ¿Es suficiente entonces porque él lo acaban de nombrar párroco de una iglesia en San Pedro? ¿Es suficiente para que ya él no oficie misas? Bueno, te diría, digo, si me lo permites, es decir, una parte es esto que se está discutiendo al parecer, que es la libertad de expresión. Claro, él tiene derecho a poder expresarse con libertad sobre lo que piensa o hace en materia de sexualidad. Pero él pertenece a una organización que se llama Iglesia Católica, que tiene una normativa muy clara sobre la sexualidad humana y la forma en la que los sacerdotes deben o no ejercer esa sexualidad en términos de relaciones sexuales, que es en lo que se está, digamos, discutiendo. Entonces, debería o va a llegar un pronunciamiento oficial de parte del arzobispo o del obispo del lugar, a través de alguna forma de comunicación que tengan en la diócesis de ustedes, digamos así. Eso tendrá que venir, porque la Santa Sede a su vez va a tener que hacerle ver al sacerdote, a través de su autoridad, que es el obispo, que hay cosas que aun cuando se piensen de una manera o se hagan de otra manera, no se pueden decir a nombre de la Iglesia como formas normales de ejercer la sexualidad. Entonces va a venir un pronunciamiento, yo creo que eso no tardará, e incluso es probable que lo remuevan del cargo de párroco, y que incluso si el sacerdote persiste en su posición, pues van a terminar suspendiéndolo. Les pongo un ejemplo muy palpable a este respecto, si me lo permiten, para dar un comparativo. Si ustedes recuerdan, el Papa Francisco, cuando regresaba de Brasil, en su viaje en el avión, como acostumbra a dar sus declaraciones muchas veces importantes en los aviones, dijo, respecto de una pregunta, porque habían nombrado a un dignatario importante de la Santa Sede, que era clérigo, miembro de la reforma del Banco Vaticano, que habían sabido que él era homosexual, tal cual homosexual, y que pues ejercía de alguna manera su homosexualidad. Entonces le preguntan al Papa, oiga, ¿qué piensa usted de los casos de homosexuales dentro de la Iglesia que son clérigos? Y él dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual si es una persona que busca a Dios? Bueno, pues esa frase giró por todo el mundo porque parecía ser la nueva posición del Papa Francisco sobre la homosexualidad. Venía el proceso de preparación para el sínodo sobre la familia, y a un sacerdote de la Santa Sede igual, que trabajaba en la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es la congregación más importante en términos de contenidos de fe y de moral, es decir, de conductas humanas, un sacerdote polaco que se apellida Charamsa, públicamente salió con su pareja y dijo a través de los medios al Papa, Santo Padre, por favor, traten este tema en el sínodo. Yo soy sacerdote, soy homosexual, tengo mi pareja, ejerzo la homosexualidad, y pediría entonces que se trate este tema, porque habemos muchos sacerdotes, o pocos los que sean, pero somos sacerdotes como que ejercemos la homosexualidad en la Iglesia, y queremos que se toque el tema y que se quiten las limitantes en esta materia condenatorias, ¿no? Entonces, quiero decirles que a pesar de la declaración del Papa, el sacerdote fue inmediatamente suspendido, y lo que se dijo fue, la Iglesia Católica no permite el ejercicio de la sexualidad a ningún sacerdote de ninguna manera, sea o no homosexual o heterosexual, está prohibido el ejercicio de la sexualidad. Entonces el padre quedó fuera, está expulsado, no sabemos dónde. Yo creo que eso va a venir tarde o temprano para este sacerdote, pero el tema de la sexualidad humana, que la viven muchos sacerdotes, obispos, cardenales, y que lo que al parecer a la institución le interesa es
no es que no se hagan estas cosas, sino que se sepan estas cosas. El gran problema de la Iglesia Católica es su temor a lo que ella llama el escándalo, ¿no? Y por eso la protección de pederastas, por eso como nos decía precisamente, yo me acuerdo muy bien cuando me estaba preparando al sacerdote, lo que nos decía el obispo de Tlalnepantla: muchachos, si no son castos, sean por lo menos cautos. Es decir, no había una condena al ejercicio de la sexualidad, había una condena a que se supiera, a que se hiciera visible públicamente un cierto tipo de ejercicio de la sexualidad. Entonces yo creo que lo que va a suceder, no estoy siendo de ninguna manera un profeta ni nada, pero creo yo que va a suceder es que tarde o temprano se va a ver un pronunciamiento oficial, no una opinión, que esa la pueden tener ustedes, yo, el padre, quien sea, sobre X cosas, sino un pronunciamiento oficial de la institución llamada Iglesia Católica, de parte de la autoridad del obispo, que diga la forma en la que este sacerdote ha dicho que ejerce la sexualidad no está permitida para los sacerdotes, y por tanto al sacerdote se le retira del cargo y se le manda a X actividad para que reflexione, y si no acepta, pues va a terminar saliéndose del ministerio, como sucede en muchísimos casos, ¿no? Sin duda alguna. Si me permites, Alberto, a ti le doy la bienvenida a Bernardo Barranco. Él, como tú sabes, es especializado en creencias religiosas y cultura, un sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura, de mucho prestigio y gran conocedor de estos temas. Bernardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Bernardo? No lo escucho. Se perdió, tal vez. Sí. A ver, ¿qué pasa? ¿Se perdió la comunicación o lo retomamos a Bernardo Barranco, porque su testimonio es de mucha valía y la aportación para enriquecer el debate? A ver, creo que se perdió la comunicación. Muchísimos comentarios. ¿Tú crees, te pregunto, Alberto, debiera entonces abrirse el debate? Bueno, es un debate eterno, ¿no?, sobre el celibato en la Iglesia, ¿verdad? No hay todavía una posición clara al respecto, solo la tolerancia ciertamente de Francisco, con un perfil más liberal, austero, con un perfil de tolerancia, pero el debate es un debate eterno del celibato, y creo que ahí se va a quedar, Alberto. Bueno, es que efectivamente el celibato, digamos, ha existido en la Iglesia Católica, existen otras iglesias, existen otras religiones y existen experiencias humanas no religiosas. Sabemos personas que han dedicado su vida entera a una causa, que puede ser artística, o puede ser social, o puede ser cultural, o puede ser lo que sea, y que deciden internamente no ejercer su sexualidad de manera común, como nosotros lo concebimos dentro de un matrimonio, con una pareja, lo que sea. Eso existe desde siempre. En la historia de la humanidad ha habido quienes se han consagrado, digamos, el mismo, por ejemplo, Gandhi, que se discute mucho la forma en la que ejerció su sexualidad, a final de cuentas, a los 37 años decide hacer un voto de castidad absoluto y ya no tener más relaciones sexuales con su esposa, que tenía él una esposa y unos hijos. Decide ser célibe a partir de los 37 años. Jesús, por lo que se dice, al parecer nunca tuvo aparentemente alguna relación de tipo sexual con alguna mujer. Algunos incluso dicen que era homosexual, pero bueno, son interpretaciones. Es decir, siempre han habido personas que marcan incluso la historia de la humanidad, que han optado por alguna forma celibataria. Entonces, el tema de la Iglesia Católica no es que exista el celibato como tal, porque eso podría convivirse con la experiencia humana. Lo que se critica de la Iglesia Católica, y yo comparto con eso, es la obligatoriedad del celibato a todo aquel que quiera ser sacerdote o religioso consagrado. Entonces, esa obligatoriedad es la que se discute. ¿Por qué tiene que ser necesariamente obligatorio el celibato si ni siquiera en los apóstoles que Jesús escogió todos eran célibes, sino que Pedro tenía su mujer y otros tenían sus mujeres, sus esposas, etcétera? Algunos eran célibes, probablemente sí. Juan
Santiago, porque venían de un grupo esenio que era lo que llaman de los grupos escatológicos, es decir, esperando ya la inminencia del juicio de Dios sobre la historia, entonces ya ni para qué casarse, etcétera. Pero la diversidad de formas de ejercicio de la sexualidad siempre ha existido. Luego se impuso como una norma obligatoria y además discriminatoria. Y eso es lo que está ahorita en discusión. Ya el Papa mismo dijo que no es de un dato revelado, es decir, no es que venga de Dios la obligación del celibato, sino que viene de una disciplina interna de la Iglesia. ¿Por qué se hizo algo obligatorio en la Iglesia? Pues se discute mucho que está relacionado que si con los sacerdotes que perdían las iglesias, las herencias que ellos obtenían con sus bienes, en vez de dárselos a la Iglesia, se los daban a sus familias, y eso les costaba mucho dinero de pérdidas a la Iglesia. Entonces esa es una causa. La otra es el control efectivo, real, de los sacerdotes para mandarlos de un lugar a otro en forma indiscriminada, sin consultar con nadie, más que viendo el fin que hay que alcanzar al enviar al sacerdote a un lado o a otro. Son muchas causas. Yo diría que el celibato debería ser una opción libre en la Iglesia. En eso sí lo comparto, siempre lo hice, siempre lo compartí, que no debería ser algo obligatorio. Pero además de eso, hay muchas otras formas en las que los sacerdotes ejercen su sexualidad y la Iglesia no lo quiere ver porque lo considera pecaminoso. Y entonces ahí está el gran problema de cuántas formas se ejerce la sexualidad humana en los sacerdotes, en los religiosos, en los obispos, en los cardenales, quiénes son realmente leales, fieles a su celibato por opción personal, por apropiación propia perdón la redundancia, por asumir propiamente el valor del celibato y no porque es obligatorio. ¿Cuántos son? ¿Cómo le hacen? Estos estudios no los permite la Iglesia, que me parece un absurdo. Si se vuelve tan promotora de esta modalidad, debería de tener estudios que mostraran la riqueza de su propuesta, pero no existe, no los encontramos. Entonces tenemos que lucubrar. Yo lo que sí les puedo decir es que hay sacerdotes homosexuales, hay sacerdotes bisexuales, hay sacerdotes heterosexuales, hay sacerdotes con parejas, con mujeres, con hijos, hay sacerdotes pederastas, hay sacerdotes que tienen problemáticas personales que requieren tratamiento psicoterapéutico, etcétera. ¿Qué hacemos con ellos? Pues la Iglesia dice, no, aquí la norma es que fuera de el matrimonio no se puede vivir la sexualidad de otra manera más que ahí adentro. Sí, está bien, eso dice la norma, pero la realidad, ¿qué dice? Pues yo la realidad no me interesa, ¿no? Entonces, ese sería un tema muy interesante. Yo cuando estuve en Chicago, porque me tuve que ir del país al denunciar los casos de pederastia que me corrió prácticamente el cardenal Rivera de mi país y me tuve que ir a Chicago, vi estudios de sacerdotes de los Estados Unidos y ahí se calculaba que el 60% de los sacerdotes de los Estados Unidos son homosexuales y que entre el 4 y 5% de ellos son pederastas. Están estudiados los casos de pederastas y hay otros estudios que llegan hasta el 7%. O sea, sí hay investigaciones más serias, más contundentes del perfil de los sacerdotes, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y eso hace ver que el mundo, el universo de sacerdotes en Estados Unidos tienden en su mayoría a la homosexualidad, aunque no todos la ejerzan, aunque no todos tengan sus parejas. Sí hay quienes la tienen, De hecho, yo asistí en alguna ocasión a una liturgia presidida por un sacerdote norteamericano homosexual que acogía en su comunidad a las parejas homosexuales abiertamente, y el cardenal no estaba muy de acuerdo entonces allá en Chicago, pero la presión social era muy grande. Entonces había muchas parejas homosexuales en las celebraciones eucarísticas, y estaba el sacerdote que presidía, él también era homosexual, no podía decirlo, pero lo era, todos lo sabían, etcétera, ¿no?
Interesantísimo. Bernardo Barranco, sociólogo, especialista en temas religiosos, te doy la bienvenida de nuevo. Ahorita hacía el contexto, solo que te perdimos la comunicación. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenos días. Gracias. Saludos, Alberto. ¿Escuchaste? Un gusto, Bernardo. ¿Cómo estás, man? Bueno, Bernardo, pues el contexto ya lo sabes, o lo retomo. Tomás Herrera ha generado un escándalo estatal aquí, empieza a tomar estos